¿Quién dice que la justicia llega tarde? Bueno, cuando se trata de los altos mandos del poder, parece que la justicia tiene un horario muy flexible y una paciencia digna de un santo. Hoy les traigo la historia del hombre que alguna vez se vendió como el guardián de la seguridad pública en México, y que ahora está a punto de recibir el veredicto de su destino. Prepárense para una buena dosis de drama, intereses cruzados, y, claro, un toque de ironía que no podría faltar cuando hablamos de la caída de los intocables. Así que analicemos al estilo de un gran Master Gorila. Recuerda dejar tu like y compartir este vídeo. En una jornada cargada de expectativa y tensión, la Corte del Distrito Este de Nueva York se preparó para dictar sentencia a Genaro García Luna, una de las figuras más controvertidas en la historia reciente de México. El exsecretario de Seguridad Pública, quien sirvió bajo la administración de Felipe Calderón, había sido declarado culpable en febrero de 2023 por delitos graves que incluyen narcotráfico y conspiración. Desde entonces, la espera para conocer su castigo final ha estado llena de aplazamientos y polémicas, mientras su defensa y la fiscalía presentaban sus argumentos para influir en la decisión del juez Brian Cogan. El día de la audiencia, el ambiente en la corte era palpable, lleno de tensión y expectativa. Cada movimiento, cada gesto, parecía cargado de significado. La sala estaba repleta, periodistas, representantes del gobierno, familiares, y curiosos que querían presenciar este momento histórico. La defensa de García Luna había solicitado una condena mínima de 20 años, argumentando que, a pesar de las acusaciones, no se habían presentado pruebas concluyentes que demostraran su culpabilidad en los hechos imputados. Sus abogados, visiblemente tensos, esbozaban argumentos que buscaban desestimar los testimonios de narcotraficantes, intentando sembrar la duda sobre la veracidad de sus declaraciones. Las miradas iban y venían entre los miembros del jurado, el juez, y García Luna, quien permanecía sentado con una expresión rígida, casi imperturbable. Por otro lado, la fiscalía insistía en una condena a perpetuidad, subrayando la magnitud de los delitos, y su impacto en la vida de miles de personas en México y Estados Unidos. Con cada argumento presentado, el fiscal señalaba la gravedad de las acciones de García Luna, pintándolo como el hombre que, lejos de proteger al país, había traicionado la confianza de su pueblo para aliarse con los criminales. La tensión en la sala crecía con cada declaración, cada mirada, cada pausa dramática del fiscal. Desde temprano, los reportes indicaban la llegada de la familia de García Luna, incluyendo a su esposa, Cristina Pereira Gálvez, quien ha defendido públicamente a su esposo, señalándolo como un hombre íntegro y de sólidos valores. Cristina entró a la corte con el rostro serio, sus manos temblorosas aferradas al bolso, y los ojos reflejando la angustia de alguien que está a punto de perderlo todo. Se sentó en silencio, acompañada de los hijos de García Luna, quienes trataban de mantenerse serenos mientras el proceso avanzaba. Durante el proceso, García Luna presentó varias cartas en las que familiares y amigos defendían su carácter y cuestionaban la legitimidad de las pruebas presentadas en su contra. Estas cartas, escritas con palabras llenas de esperanza y apelando a la humanidad del juez, buscaban ofrecer una imagen diferente a la pintada por los fiscales, la de un hombre que, según ellos, había dedicado su vida al servicio público y que ahora estaba siendo injustamente acusado. Destacaban su trayectoria y el supuesto compromiso con la seguridad pública, describiendo escenas familiares de un García Luna cercano, humano, y preocupado por el bienestar de los suyos. En un último intento por evitar la condena máxima, García Luna difundió otra carta escrita a mano, en la que imploraba al juez Brian Cogan reconsiderar la sentencia que estaba por imponerle. La carta, escrita con tinta azul en 4 cuartillas y media, parecía reflejar la desesperación de un hombre consciente de que su destino estaba en manos del juez. En ella, García Luna comenzó apelando a lo personal, mencionó a sus padres, su esposa y sus 2 hijos, con un tono que intentaba evocar compasión y humanidad. Se presentó como el mexicano con más reconocimientos tanto en México como en Estados Unidos por su combate al terrorismo y al narcotráfico, destacando logros que, según él, eran incompatibles con las acusaciones en su contra. García Luna subrayó su participación en reuniones binacionales de alto nivel, el tipo de encuentros que lo ponían en contacto con información confidencial de seguridad nacional. Es impensable, argumentó, que alguien en mi posición pudiera estar vinculado con el crimen organizado.
Su defensa apelaba al sentido común, buscando dejar en claro que los vínculos que le atribuían eran, a sus ojos, una distorsión de la realidad. Además, en un giro inesperado, se refirió a la situación actual de México bajo el gobierno en turno, calificándola de convulsión. Habló del desmantelamiento del poder judicial, y de la pausa en las relaciones entre México y Estados Unidos, tratando de conectar su situación personal con el panorama más amplio del país. En los párrafos finales, la carta tomaba un tono aún más personal, casi suplicante. Con el más profundo de mis sentimientos, García Luna pidió al juez que le permitiera regresar lo antes posible a su familia, y reincorporarse a la sociedad que decía respetar y a la cual sentía que pertenecía. Mientras terminaba de firmar la carta, uno no podía evitar imaginarlo, con la pluma en mano y el rostro marcado por la preocupación, sabiendo que esas palabras podrían ser su último recurso para evitar pasar el resto de su vida tras las rejas. En sus declaraciones, García Luna no solo se limitó a defender su inocencia, sino que lanzó fuertes acusaciones hacia la administración del actual presidente de México, sugiriendo vínculos entre el gobierno y organizaciones delictivas. Con voz firme pero cargada de tensión, García Luna argumentó que los registros y testimonios que señalaban estos vínculos habían sido ignorados intencionalmente, planteando la pregunta, ¿qué interés podría tener el gobierno en mantener estos hechos ocultos? Estas afirmaciones, según sus propias palabras, se basaban en registros detallados y testimonios que, a su juicio, no fueron considerados adecuadamente durante el juicio. Según García Luna, algunos de estos registros incluían comunicaciones interceptadas y testigos clave que podrían implicar a altos funcionarios del gobierno mexicano. Sin embargo, la defensa nunca presentó pruebas concretas de estos registros, lo que dejaba todo en una nebulosa de incertidumbre. Al describir las circunstancias de su arresto en 2019, García Luna mencionó que, en las primeras semanas de detención, las autoridades estadounidenses le ofrecieron un acuerdo, si implicaba a ciertas figuras mexicanas de alto perfil, podría reducir considerablemente su condena. Este tipo de acuerdos, aunque común en procesos judiciales de este tipo, abre la puerta a muchas preguntas. ¿Estaba García Luna siendo honesto al decir que rechazó tal acuerdo? ¿O podría haber estado usando esta narrativa para intentar posicionarse como un hombre de principios, incluso en medio de acusaciones tan graves? El hecho de que mencionara nombres sin llegar a hacer revelaciones específicas sembraba más dudas. Afirmó que le pidieron implicar a figuras mexicanas que actualmente tienen un rol importante en el gobierno, pero no mencionó quiénes eran. Esto dejó a muchos preguntándose, ¿era esto una táctica para sembrar dudas sobre la legitimidad del actual gobierno? ¿Podría estar intentando desestabilizar políticamente a sus adversarios, o realmente había algo de verdad en sus palabras? La idea de que las pruebas fueron supuestamente ignoradas intencionalmente también levanta sospechas. ¿Podría ser que, al ser un juicio tan mediático, ciertas pruebas fueran omitidas para proteger intereses mayores? Estas declaraciones planteaban un escenario en el cual la corrupción y el encubrimiento alcanzaban todos los niveles del poder. ¿Qué tanto sabía García Luna sobre la conexión entre el narcotráfico y las altas esferas del gobierno? La falta de evidencia concreta sobre este supuesto acuerdo hizo que todo quedara en el aire, dejando espacio para la especulación y el desconcierto, especialmente considerando la naturaleza tan opaca de estos procesos. La tensión en la corte aumentaba con cada afirmación de García Luna, mientras que el público se cuestionaba si estaban viendo un intento desesperado por parte de un hombre sin salida, o si en realidad se estaba revelando un secreto que muchos ya sospechaban, que el crimen organizado y la política mexicana estaban más entrelazados de lo que cualquiera se atrevería a admitir públicamente. Las declaraciones que hizo García Luna durante su juicio sugiriendo la existencia de vínculos entre el gobierno mexicano actual y organizaciones delictivas abren la puerta a muchas especulaciones y cuestionamientos importantes. ¿Podrían estos vínculos tener algún fundamento, o simplemente forman parte de una estrategia desesperada para desviar la atención de los cargos en su contra? La lógica de sus acusaciones radica en la narrativa de que el narcotráfico ha tenido históricamente una influencia considerable en la política mexicana. Si asumimos que parte de lo dicho por García Luna tiene algún fundamento, esto nos obliga a imaginar un escenario donde las relaciones entre el poder político y el narcotráfico son complejas y profundas.
Los cárteles no solo controlan el tráfico de drogas, sino que también podrían tener suficiente poder e influencia para asegurarse de que sus intereses sean protegidos desde los más altos niveles del gobierno. García Luna afirmó que se ignoraron intencionalmente pruebas que podrían haber revelado la corrupción dentro del gobierno actual. ¿Podría ser esto cierto? Para entender esto, debemos considerar cómo los cárteles han operado históricamente en México. A lo largo de los años, ha habido múltiples acusaciones y casos que sugieren que los cárteles buscan establecer alianzas con figuras políticas clave para garantizar su supervivencia y prosperidad. Este es un patrón que hemos visto repetirse en muchos países donde el narcotráfico tiene una presencia significativa. El poder del dinero y la intimidación puede corromper incluso las instituciones más aparentemente firmes. García Luna también aseguró que durante su detención se le ofreció un acuerdo para implicar a figuras de alto perfil en el gobierno. En la cultura judicial estadounidense, los acuerdos de culpabilidad y reducción de sentencias a cambio de información son comunes. Pero la pregunta aquí es, ¿por qué García Luna habría rechazado una oferta que podría haber reducido su condena drásticamente? Una posible respuesta es que no había suficiente información real que proporcionar, y por lo tanto cualquier acuerdo se basaría en acusaciones sin pruebas concretas. Otra posibilidad es que García Luna aún mantenía una cierta lealtad, o miedo, hacia las figuras que podría haber implicado. Esto plantea la pregunta de si esas figuras tienen el poder y la influencia suficientes como para representar una amenaza para él incluso dentro del sistema penitenciario. Al lanzar estas acusaciones, García Luna también podría estar buscando jugar una última carta, poner presión política sobre el gobierno actual. Al insinuar que altos funcionarios tienen nexos con el crimen organizado, García Luna busca desestabilizar al gobierno, y quizás conseguir el apoyo de sectores de la sociedad que desconfían del poder actual. Las relaciones entre México y Estados Unidos también se ponen en juego aquí. El narcotráfico y la corrupción son temas que tienen un fuerte impacto en las decisiones políticas y de seguridad de ambos países. Si las acusaciones de García Luna resultaran ser ciertas, implicaría que el gobierno actual ha estado colaborando con los mismos grupos delictivos que afirma combatir. Esta es una acusación extremadamente grave que afectaría la legitimidad del gobierno tanto en el ámbito nacional como internacional. Si las pruebas fueron ignoradas, ¿quién las ignoró y por qué? Es posible que haya intereses mayores, tanto en México como en Estados Unidos, que prefieran que ciertos detalles no salgan a la luz. Para el público, todas estas acusaciones y defensas se mezclan en una narrativa llena de complejidades y dobles intenciones. ¿Es posible que García Luna esté diciendo la verdad sobre las conexiones entre el gobierno y el crimen organizado? ¿O simplemente está intentando llevarse consigo a todos aquellos que alguna vez pudieron haber estado a su lado, como una forma de castigo por haberlo abandonado? Los espectadores y analistas políticos se encuentran en un dilema. Por un lado, las afirmaciones de García Luna parecen increíblemente convenientes en un momento en el que su libertad pende de un hilo. Por otro lado, la historia reciente de México está llena de ejemplos de políticos y autoridades corruptas que han trabajado en complicidad con el crimen organizado, lo que hace que sus acusaciones no se puedan descartar por completo. La narrativa que García Luna intentó construir durante el juicio es intrigante precisamente porque, aunque no se presentaron pruebas concluyentes, encaja con un patrón que muchos mexicanos ya sospechaban: la conexión cercana y sombría entre el poder y el narcotráfico. Las palabras de García Luna en la corte parecían una súplica desesperada por salvar su vida, pero también un intento de arrastrar consigo a todos los que, según él, compartían parte de su culpa. El ambiente en la corte era una mezcla de escepticismo y expectación. Cada declaración de García Luna provocaba murmullos y susurros. ¿Qué pasaría si lo que decía fuera verdad? ¿Y si todo era solo un espectáculo montado para evitar una condena segura? La tensión aumentaba mientras el juez Coogan escuchaba atentamente, consciente de que cualquier decisión que tomara tendría un impacto monumental no solo en la vida de García Luna, sino también en la percepción del sistema de justicia y la lucha contra el narcotráfico en México. La audiencia final se desarrolló en medio de un clima incierto, con una atmósfera cargada de ansiedad y expectativas. García Luna, vestido con un impecable traje formal y con el semblante frío, se disponía a enfrentar la decisión del juez Brian Coogan. Las opciones sobre la mesa incluían desde una pena mínima de 2 décadas de prisión hasta la cadena perpetua.
Mientras García Luna caminaba hacia su asiento, se podía percibir la tensión en el ambiente, con cada paso resonando en el silencio de la corte. El público observaba cada detalle, la postura de García Luna, el leve temblor de sus manos al acomodar sus papeles, y la expresión impenetrable de su rostro. Por otro lado, su equipo de defensa, visiblemente preocupado pero tratando de mantener la compostura, confiaba en que los argumentos presentados, junto con las cartas de apoyo de familiares y amigos, podrían inclinar la balanza hacia una sentencia menos severa. Las cartas, llenas de palabras emotivas, apelaban a la humanidad del juez, describiendo a García Luna como un hombre que había dedicado su vida al servicio del país y que había sido injustamente señalado. Los abogados insistían en que no había pruebas concluyentes, y que los testimonios de narcotraficantes podrían haber sido manipulados, una afirmación que parecía resonar en algunos sectores de la opinión pública. Mientras tanto, la Fiscalía no mostró ni un atisbo de vacilación. Con cada argumento presentado, insistían en que la magnitud de los crímenes cometidos por García Luna ameritaba el castigo más severo. Subrayaban cómo el exsecretario, quien alguna vez fue el encargado de garantizar la seguridad del país, había traicionado a millones de mexicanos al aliarse con los cárteles que tanto daño causaron. Los fiscales pintaron un retrato oscuro de García Luna, como un hombre que había permitido que la corrupción y la delincuencia florecieran a cambio de enriquecerse personalmente. Cada declaración era contundente, y el fiscal, haciendo pausas dramáticas, dejaba que sus palabras resonaran en la sala. La tensión era palpable, los miembros del jurado y el público presente en la corte no podían evitar sentirse atrapados en el drama de este juicio histórico. ¿Lograría la defensa hacer dudar al juez lo suficiente como para reducir la condena de García Luna? ¿O la Fiscalía, con su narrativa implacable, lograría convencer a Coogan de que la única justicia posible era la cadena perpetua? Mientras el juez se retiraba para deliberar, el silencio llenaba la sala, y todos sabían que la decisión que estaba por tomarse tendría implicaciones que trascenderían este caso, afectando no solo la vida de García Luna, sino la percepción pública sobre la corrupción y la justicia en México. Independientemente del desenlace, este juicio ha dejado un profundo impacto en la percepción pública sobre la corrupción, y los vínculos entre autoridades y organizaciones delictivas en México. Cada palabra, cada testimonio y cada evidencia presentada han dado lugar a una narrativa que pone de manifiesto lo frágil que puede ser la línea entre el poder y la corrupción. La sentencia de García Luna no solo representará un capítulo cerrado en su caso particular, sino que también será una referencia crucial en el debate sobre la justicia y la transparencia en la lucha contra el crimen organizado. Nos hace cuestionarnos cuántos otros personajes, aparentemente intocables, podrían estar involucrados en redes similares. ¿Hasta qué punto los líderes actuales están exentos de estas conexiones? La historia de García Luna es un recordatorio de que las sombras del poder y el crimen a menudo se entrelazan, y que solo a través de la vigilancia constante y la exigencia de justicia podemos esperar un cambio real. Y así, mis queridos espectadores, concluimos esta intensa jornada al estilo del Gran Master Gorila. Si les ha gustado este análisis, no olviden suscribirse, dejar su like y compartir este vídeo para seguir destapando juntos los secretos mejor guardados del poder. Nos vemos en la próxima, con más historias que sacudan al mundo. Y como diría el Gran Master, mientras tanto nosotros solo podemos decir manos en oración, perro.